Hola papá, hola mamá, bienvenidos a un episodio más de Paternidad en Construcción, un espacio que está hecho para ti, para acompañarte en la construcción de tu paternidad, de tu maternidad, donde buscamos recursos, herramientas, conocimiento que te sea útil para la difícil labor de ser papá y de ser mamá. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a platicar un poquito de cuál es nuestro rol como papá y como mamá en el ámbito deportivo de nuestros hijos. ¿Para qué es que metemos a nuestros niños al fútbol o a la gimnasia o al básquetbol? No sé si te has puesto a pensar o a reflexionar sobre cuál es la intención de eso, para qué está ahí, es porque deben de hacerlo, pero bueno, ¿cuál es la finalidad? ¿Qué es lo que estás buscando tú como papá? Y también cuál debería ser el acompañamiento adecuado para eso. Si tus expectativas son que tu hijo sea un niño de una niña de alto rendimiento, estás buscando una formación, estás buscando su salud, ¿qué es lo que tú buscas cuando tú metes a tu niño en alguna actividad deportiva? Bueno, pues hoy vamos a conversar un poquito sobre eso, vamos a estar charlando y buscando darte herramientas precisamente para orientarte y que pues puedas hacerlo de la mejor manera posible. Y para eso el día de hoy nos acompaña un psicólogo deportivo. Él es psicólogo deportivo de formación y de alto rendimiento. Ha acompañado a chicos en clubes deportivos, que ahorita nos va a contar un poquito más sobre eso, pero es un especialista dedicado a eso, a la psicología deportiva propiamente. El día de hoy nos acompaña Javier Moreno Basaldúa para conversar sobre esto. Pues bienvenido. Y, y bueno, Javier, cuéntanos un poquito cómo es que tú iniciaste o cuál fue el interés que te llevó a iniciar en la psicología deportiva. Bueno, yo inicié un interés, bueno, puedo decir que a lo mejor personal, porque pues nunca fui un gran atleta, ¿no? O sea, yo creo que desde ahí surge interrogantes de por qué yo no funcionaba, ¿no? A veces en ciertas situaciones de juego, ¿no? Yo creo que desde ahí viene inicialmente. A lo mejor no lo sabía, pero ya con el tiempo sé que gran parte de eso fue eso, ¿no? Fue algo personal. Ok. Y bueno, tienes una historia muy bonita también a mi manera de ver que lo vimos de cerca siendo compañeros de carrera, el cómo fuiste buscando o incluso de manera así como muy, pues muy clara, ¿no? De buscar la psicología deportiva. ¿Nos quieres contar un poquito de cómo fue esa búsqueda de Sí, estudiar bueno, eso? Talia, pues nos conocemos de mucho tiempo, ¿no? Y hay una parte que conoces de mí, es que primero estudié deporte. Y estudiando deporte, yo conocí la psicología y pues se puede decir que hice un clic muy padre con ella, ¿no? Tanto así que decidí terminar la carrera de deporte y de ahí irme a la psicología. Y ya estando en la psicología, este, pues conocí la psicología del deporte y quise emprender, ¿no? Desde el primer semestre pues yo siempre quise ser psicólogo del deporte. Se puede decir que yo utilicé la psicología para ser psicólogo del deporte. Porque aunque podía, con una, con una licenciatura, podía ya optar por emprender una maestría, este, la verdad que en mi lógica, pues no sé, nadie me lo aconsejó, pero en mi lógica era como, para ser psicólogo del deporte, pues tengo que ser psicólogo. O sea, no puedo ser psicólogo del deporte si no soy psicólogo, aunque las universidades te lo permitiera, ¿no? Entonces, pensé en salirme de la primera carrera, pero iba un poquito arriba de la mitad. Y bueno, en mi familia nunca fuimos así de muchos recursos, se puede decir. Y yo pensaba, pues uno de joven, yo veía a mis papás mayores, ¿no? Y tal vez mis papás tenían mi edad ahorita, o un poquito más, ¿no? Pero uno de chavo dice, pues, y si el día de mañana cualquiera de mis padres falta, pues me voy a quedar sin ninguna carrera, si me tengo que obligar a retirarme, a trabajar, cualquier cosa, ¿no? Este,
Y al final dije, no, termino deportes y terminando deportes voy a ir a estudiar psicología. Entonces, en ese interés, cuando conozco la psicología del deporte, digo, no, voy a ser psicólogo del deporte, voy a unir mis dos carreras, ¿no? Practicaba deporte, a veces me iba bien, a veces me iba mal, jugaba baloncesto, y eso me ayudó bastante también, ¿no? Ser deportista me ayudó mucho a no pagar nada, porque fui becado, se puede decir, eh, como jugador, y también fui becado porque estando en deportes fui entrenador de una prepa de básquetbol. Entonces era entrenador y aparte jugaba, pues me becaron todo, ¿no? Entonces esa facilidad también económica de decir, pues lo único que voy a arriesgar es tiempo. Económicamente voy a estar becado porque voy a seguir jugando, voy a seguir siendo entrenador. Entonces ahí emprendo ya esta idea de ser psicólogo del deporte y, y pensaba eso, ¿no? Pensaba, voy a ser psicólogo del deporte, en México no hay, me voy a ir a España, no sé cómo, pero me voy a ir. Y del primer semestre fue eso, quiero ser psicólogo del deporte, quiero ser un buen psicólogo del deporte, y por eso voy a estudiar psicología y me voy a ir a España a estudiar, ¿no? Al final, pues muchas de esas cosas sucedieron. Y te fuiste a España. Y me fui a España. No sé cómo le hice. Hay una historia ¿Porque te fuiste larga. sin beca? Fíjate, me dieron una beca pequeña de descuento, o sea, de la universidad, de la autónoma. Conocí, siendo alumno de la Facultad de Psicología, hicimos un congreso de psicología del deporte y entre yo y otro chico empezamos a mover todo en la facultad como para que nos escucharan de que éramos alumnos con un interés de otra área de la psicología que no existía como tal, ¿no? No había ninguna materia de psicología del deporte, no sé si ahorita exista. Y empezamos a hacer ruido y así, tanto así que emprendimos un congreso muy exitoso. Trajimos al que en aquel entonces un psicólogo muy reconocido de España, que había trabajado en el Real Madrid. Trajimos a un psicólogo de Portugal, de Benfica. Trajimos otro de Sevilla. No, trajimos grandes psicólogos. Entonces, por ahí conocí gente que me ofrecía beca, ¿no? Una era para Sevilla y al final alguien de los ponentes me recomendó que me fuera a Madrid, que era una de las mejores. Me contactó con gente de allá y me ofrecieron un descuento por ser extranjero. Ok. Y bueno, y se da ya finalmente el que seas un psicólogo deportivo. Sí. Y cuéntanos un poquito para quienes no sepan qué hace un psicólogo deportivo, cuál es su especialidad, cuál es el apoyo que da en el deporte. Sí, a ver, es muy amplia la pregunta porque primero, cuando escuchamos la palabra psicólogo, pues rápido entendemos lo que está en la gente, ¿no? Es el que atiende a una persona que tiene un problema, ¿no? Generalmente. Pero un psicólogo tiene un ámbito de actuación según el contexto donde se desenvuelve un ser humano, ¿no? Pues hay psicólogos educativos que intervienen en todos los factores educativos y no solamente trabajan con un alumno, sino que trabajan con toda una estructura, trabajan con padres para encontrar el objetivo que es la educación del niño, ¿no? De una forma sana. Hay psicólogos laborales, hay psicólogos criminales. Entonces en el deporte es lo mismo, es el psicólogo trabajando en el ámbito de actuación de la persona. Esta persona es un deportista que se desenvuelve en un contexto y en el contexto está muchas de las especializaciones de nuestra rama. Está un contexto, por ejemplo, de alto rendimiento, que no es lo mismo que un deporte escolar, ¿sí? Entonces, ¿en qué trabajas? Trabajas directamente asesorando a la persona. Si es la persona que es la que hace la actividad deportiva, por ejemplo, en el caso del alto rendimiento, pues asesoras al atleta para que los factores mentales no interrumpan o no interfieran con su rendimiento deportivo. Okay. Si trabajáramos en un ámbito educativo, pues interveniríamos no solamente con el atleta, porque tal vez el objetivo no es el resultado, no debería ser el resultado. Creo que ahorita hablaremos un poquito de eso. Pues trabajaríamos con todo el contexto, ¿no? Con padres, con los objetivos de la institución, con las metodologías de la institución,
para alcanzar resultados humanos. ¿Sí? Entonces, más o menos por ahí nos movemos, ¿no? La especialización muchas veces se queda la gente o los propios psicólogos del deporte, hablamos solamente de psicología del deporte y somos psicólogos del deporte y de la actividad física. Entonces, en muchos países, creo, no sé si en México, pero hay gente que trabaja a través del deporte con procesos mentales con edades geriátricas, ¿sí? Con población mayor, haciendo psicología de la actividad física. Sí, psicólogos del deporte involucrados en instituciones educativas, creo que en México no hay muchos y también es un ámbito donde está, ¿no? Generalmente donde se ve es al psicólogo aplicado al alto rendimiento. El propio psicólogo es donde quiere estar, ¿sí? Sí. Cuando hay un campo muy olvidado. Y bueno, hablando de alto rendimiento, creo que esa es como la ilusión, la imagen que tienen los papás de ver a su hijo dentro del deporte. O así me toca verlo muchas veces, ¿no? En cómo la expectativa sobre el deporte muchas veces es el alto rendimiento o que su hijo destaque en un deporte de manera como estrella de cierto deporte. Lo voy a meter al fútbol para que sea la estrella del fútbol, lo voy a meter al básquetbol para que sea la estrella del básquetbol. Hace rato hablabas un poquito sobre eso de la expectativa, ¿no? Que se tiene como papá sobre el deporte. Y decías, bueno, no debe ser como la finalidad, sino ¿cuál entonces sería la finalidad de ser deportista? A ver, no sé si entendí bien la pregunta, Tania, pero es como el deporte tiene una finalidad, tiene una función, Sí. ¿sí? O sea, y es muy importante. Y yo creo que hay una distorsión muy fuerte sobre la finalidad del deporte, ¿sí? Sí. Tenemos a lo mejor padres, a lo mejor hablando de las instituciones educativas, a lo mejor tenemos padres que les interesa mucho que el hijo sea la estrella, que el hijo siempre gane, que el equipo siempre gane. Y está bien, no está mal, pero muchas veces eso rebasa los fines del deporte educativo, Sí. ¿no? Entonces yo creo que la finalidad del deporte es dependiendo de los objetivos y las instituciones donde se practica el deporte. Si en el alto rendimiento, hablamos de un equipo de fútbol profesional, no se gana, el chico no es bueno, se va. ¿Sí? Es así de cruel. Y a niveles educativos, no, o sea, el niño tiene que seguir todo un proceso. Sí, y al final, el que se va es el niño, porque se harta de la presión que tienen en casa y entonces muchas veces la presión del padre provoca eso, ¿no? Provoca deserción del niño del deporte o que ya no quiera practicar deporte o que no lo disfrute, ¿no? ¿Todo por qué? Porque estamos olvidando los fines del deporte. O sea, la finalidad del deporte es preparar al chico para la vida con ciertas herramientas, ¿no? O sea, si tú preguntas a un padre de familia, ¿por qué vas a meter a tu hijo al deporte? Que eso, no sé, te pregunto tú como madre, ¿por qué lo meterías? ¿Sabes qué? Que justo tengo como reflexionando sobre eso porque mi hija está en gimnasia, entonces ya tiene de sus 4 añitos de vida, pues tiene 2 en la gimnasia y es hábil. Sin embargo, no es como mi enfoque, sino tiene más que ver con que yo la veo fuerte, la veo disfrutando y no es la expectativa para que mi hija vaya a las Olimpiadas, porque es la mención sobre la gimnasia, ¿no? O sea, es que tienen que entrenar 4 horas al día para que pueda hacer y destaque y son muchos y es muy difícil. Bueno, pues mi finalidad no es esa, o sea, es el día a día, o sea, es lo que le da como disciplina, como salud física, la veo en las competencias, se motiva en las competencias y la veo disfrutar, a pesar de que no sea un deporte de equipo, tiene un equipo. Entonces con las chiquitas de su misma edad se abrazan y disfrutan y entonces creo que es para ese momento, ni siquiera es como para dentro de un año. Ajá. Mi finalidad es esa, o sea, que en el día a día ella desarrolla habilidades físicas, como tú dices, pues sí le van a servir, o sea, yo la veo, está así de que es súper musculosilla, ¿no? Y dices, pues todo eso es algo que ella requiere para ser más saludable, para tener una vida con mayor bienestar. Y creo que como he estado yo también
reflexionando y aclarando un poco sobre las competencias para qué son. O sea, las competencias la motivan a seguir preparándose, sin embargo, no es como para eso, para lo que está ahí. Uh-huh. Fíjate que ahorita dijiste muchas cosas que son de las causas de por qué los papás meten a sus hijos al deporte. Ahorita le preguntaría aquí a la audiencia que tienen ustedes, así rápido, que pensaran una o dos cosas de por qué meten a sus hijos al deporte, ¿no? Entonces, vamos a encontrar socialización. ¿Sí? Está con sus compañeros, vamos a encontrar porque quiero que tenga un desarrollo físico, ¿sí? De excelencia, ¿sí? Psicomotriz de excelencia, ¿sí? Otra de las cosas de por qué los meten al deporte es porque esperan un desarrollo moral, porque creen que el deporte prepara para la vida, ¿sí? Entonces, esa es la finalidad inicial. O sea, realmente porque disfruta, porque le gusta, porque se motiva, porque encuentra una forma de superación, porque la competencia deportiva nos prepara para la vida, porque la vida es competencia, no sé, muchas de esas cosas. Pero muchas veces eso ya no se cumple, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos al final niños frustrados, tenemos niños que ya no disfrutan, tenemos niños que abandonan, ¿sí? Tenemos niños que viven bajo presión, bajo estrés, ¿sí? Hay una premisa muy importante del desarrollo psicológico y emocional en el deporte, es que se tiene que diferenciar a los deportistas en edades escolares y después de edades escolares. Entonces, cualquier deportista que tenga una edad escolar, sea el contexto un colegio o un club de alto rendimiento, el enfoque tiene que ser formativo. Una vez que el niño alcanza a desarrollar todas esas habilidades de base, sobre todo emocionales, morales, se puede seguir enfocando y metiendo el aspecto competitivo hacia el alto rendimiento, ¿sí? Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque a veces tenemos papás en colegios educativos que viven el deporte como si fuera alto rendimiento. Sí. Sí. Entonces estamos dando todo por traste Y las expectativas son súper altas y entonces viene también la comparación y la exigencia y la demanda también hacia los coaches muchas veces de cuánto lo metiste al partido, por qué no lo metiste, porque, o sea, viene una demanda también de ver a su hijo destacar sobre los otros chicos también, ¿verdad? Entonces se vuelve como una dinámica ya no saludable, para el entorno formativo del deporte. Y ahí dice también algo que es bien importante, porque, por ejemplo, hay ligas muy pocas, pero hay ligas que no tienen trofeo. O sea, que no tienen trofeo, simplemente es el disfrute, es el practicar. Hay una metodología muy bonita, hace rato hablamos de eso, del PRPS, que es una metodología a través del deporte para desarrollar valores morales, bien estudiada, bien documentada, en el cual ves a los chicos siendo chicos. ¿Qué quiero decir? Los adultos neurotizamos la actividad deportiva del niño. ¿Qué quiere decir? Que la emoción que yo debería sentir no la estoy sintiendo. Sí, por ejemplo, yo debo disfrutar jugar, entonces ya no disfruto jugar como hijo porque tengo esa presión, ¿sí? Y todo está por cómo la figura de referencia que a veces son los entrenadores, son los papás, ¿sí? Les está importando más que el hijo destaque, que sea estrella, ganar y que perdimos y llegan a casa y hablan del partido. Y es lo mismo que se vive en el alto rendimiento, lo viven los niños de formación. De formación, ¿no? Sí. Entonces hay algo en el deporte que se llama la transferencia, el fenómeno de la transferencia educativa en el deporte. Te digo, se espera, por ejemplo, que un niño en el deporte practique deporte y aprende la solidaridad. Entonces tú ves el niño y es solidario porque las reglas, ¿sí? Internas del entrenador hace que todos convivan con algo de solidaridad, apoyarse,
pero el niño en casa no es solidario ni con sus primos, ni con sus amigos, ¿sí? Ni en otros contextos. Entonces, ¿qué quiere decir? No está existiendo una transferencia educativa del deporte. ¿Qué es lo que se tiene que desarrollar? Desarrollar el razonamiento moral. Sí, cuando tú desarrollas el razonamiento moral, va a haber una transferencia. Pero ¿cómo desarrollas el razonamiento moral? Sí, a través de cómo yo enfoco la práctica deportiva, sí, y sobre todo cómo enfoco la competitividad, el ganar y el perder. Porque cuando gano me siento importante y cuando pierdo me siento un fracasado. O voy a casa y tengo pena con mi papá o miedo con mi papá, ¿sí? Entonces, para que se cumpla para que se cumpla la transferencia educativa y para que se cumplan los fines del deporte, tiene que estar bien preparados los contextos, papás, entrenadores y los clubs o colegios, porque a lo mejor el entrenador quiere ganar porque su coordinador o su Está jefe, porque presionando también quiere que ganen, porque si no los papás están enojados y, ¿sí? Entonces, Y a veces incluso es el cuestionamiento, y entonces, ¿para qué lo tengo si nunca gana? si nunca gana, bueno, pero ¿qué otras cosas está llevando? O sea, ¿sí? En este modelo del PRPS, todo eso no importa. Todo eso no importa. Y se mide realmente el impacto social que el niño tiene, ¿sí? Porque en ese modelo, en casa dice que le está haciendo a mi hijo, que ahora hace las tareas, que ahora es solidario, que ahora limpia su cuarto, que ahora, sí, o sea, tiene ese sentimiento de comunidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque el deporte se está enfocando. Y entonces yo creo, eso es una reflexión que a lo mejor me voy a adelantar un poquito hablando de mi profesión. Necesitamos México, hablando de este país en el cual el alto rendimiento es, para mí es, poco. O sea, me refiero a los contextos en los cuales uno puede trabajar, ¿sí? Necesita México, en su desarrollo social, necesita que el deporte sea enfocado de otra manera en los espacios educativos, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues, la sociedad se está desintegrando y el deporte siempre ha sido un medio facilitador, ¿sí? Para consolidar valores en el ser humano. ¿Y qué les quiero decir? Que ahora el deporte sano, educativo, sobre todo en edades escolares, está invadiendo por un contexto de alto rendimiento. Del papá orgulloso cuando gana y enojado, triste, sí, cuando pierde, ¿no? Sí, como dices, se distorsiona la finalidad completamente, ¿verdad? Se pierde el enfoque. Y bueno, ¿tú crees que papá o mamá deberían de dar retroalimentación sobre la parte deportiva? O sea, termina un juego y entonces decirle, debiste haber hecho esto mejor o debiste haber corrido de tal manera, o eso es algo que consideras que es específico del coach, o cuál sería el rol del papá. Mira, te lo quiero responder con una metáfora que a veces yo les digo a los chicos en el alto rendimiento, ¿no? Yo en el alto rendimiento, a chicos en formación que ya están cerca del éxito, muchas veces se tiene una presión por fracasar. Y esos chicos viven todo esto. Mi función también es educar a los padres y no, esperar que no les toque, pero viven todo esto. Y yo les digo, les pregunto, ¿en qué se parece un partido, una temporada? Sí. Un partido, una temporada, tu carrera deportiva y la vida. Hay un montón de respuestas. Yo le digo, es muy sencillo. La respuesta es que todo tiene inicio y un fin. ¿Sí? Y al final de la vida, cuando regreses tu vista hacia atrás, sí, al final de tu carrera deportiva, lo que dure 3 años o 10 años o 15 años, o una temporada o un partido, vas a preguntarte qué tan satisfecho estás con lo que hiciste. ¿Te superaste? ¿Venciste tus miedos? ¿Hiciste todo lo que estaba en tus manos? No te limitaste por temores, ¿sí? Y si con todo eso te alcanzó para ganar, debes estar satisfecho. ¿Sí? Pero si no ganaste, no importa. Pero si cumpliste todo eso y no ganaste, no importa. También debes estar satisfecho.
¿Sí? Entonces es mi respuesta. Muchos papás se enfocan en preguntarle primero aspectos técnicos y no en aspectos de te divertiste, te superaste, Sí. te animaste, ¿sí? La pasaste bien. ¿Sí? Entonces todos se enfocan en querer que su hijo destaque en lo técnico, en lo competitivo, pero jamás ¿Cómo te sentiste? en cómo te sentiste, en cómo estás, ¿sí? ¿Estás satisfecho? ¿Estás satisfecho? Es la palabra, ¿sí? A los atletas también les digo muchas veces cuando no los citan, sobre todo en el fútbol, luego que evalúe su semana y que con ciertas métricas tú digas, estoy satisfecho de mi semana, sí, no me citaron, pero estoy satisfecho. Estoy enojado, ¿sí? Estoy frustrado, no me citó el entrenador, ¿sí? Pero acepto lo que di y estoy satisfecho. Y si sigo así, tarde o temprano, si no es esta semana o si no es a mitad de temporada, tarde o temprano van a aumentar las posibilidades y las probabilidades de que el entrenador me meta. ¿Sí? Entonces el deporte realmente los deportes son de posibilidades. ¿Sí? Entonces tú tienes que hacer todo lo que está en tus manos para incrementar las posibilidades. El resultado, ¿sí? No es un fin, es una consecuencia de todas las cosas que se hacen y cómo se hacen para aspirar a ganar. Y a veces, no me habían dicho, a veces no, casi siempre no se gana. ¿Sí? Uno queda campeón. Sí, y bueno, y como papás, ¿qué nos recomendarías en relación al manejo de la frustración precisamente? O sea, de esta parte de reflexión o de contención, ¿cómo debería de ser el rol de los papás? Creo que, bueno, primero, eh, que se tenga una gran conciencia de lo que es el apoyo que están dando, ¿no? Y dar un apoyo positivo, que entender que es un apoyo positivo, ¿sí? Eso. Si yo entiendo cuál es el apoyo positivo y mi Explícanos función, cuál es el apoyo positivo que se debe dar. hacer mi función, mi colaboración educativa con mi hijo. O sea, ¿qué te quiero decir? Hay conductas que se alejan de lo positivo. Gritarle, dirigirle, exigirle en el sentido de que siempre le salgan bien las cosas, ¿sí? Ayudarlo a gestionar el error, a darle apoyo neutro, ¿sí? Creo que ese punto es bien importante, ¿no? El cómo nosotros gestionemos nuestras propias emociones como papás, porque a una edad temprana los niños pues muestran una admiración por los papás y querer, un deseo de estar bien con los papás. Y Exactamente. entonces lo que tú les digas impacta muchas veces mucho más de lo que me diga el coach de la manera técnica, ¿no? Entonces ellos van a estar al pendiente de qué caras hiciste, de cómo estás durante el partido, si lo viste o no lo viste, si estás en el celular, si estás contento, si estás enojado, si estás triste por el juego. Entonces también cómo gestionar nosotros también para poder contener o poder acompañar, pues primero tendremos que voltear a vernos cómo estamos gestionando nosotros nuestras emociones en ese proceso. Y también cómo estamos por dentro. A ver, a lo mejor me salgo un poquito, pero también tenemos que revisarnos. O sea, muchas veces la válvula de escape es el juego de mi hijo, de a veces cosas que no traigo resueltas, mis frustraciones, sí, mis malos días. Por otro lado, hay una empatía muy grande por el hijo porque pensamos que la única satisfacción está en ganar, ¿no? O en hacerlo bien. Sí, entonces yo me emociono. Yo le digo a los chicos que distingan siempre entre cuando papá se pone el traje de hincha, sí, cuando es papá. Digo, tú escúchalo cuando es papá. Cuando se pone de hincha, olvídalo, ignóralo. La verdad, ¿por qué? Había una niña que trabajé hace muchos años en Guadalajara y en los momentos difíciles se venía abajo y pues era el que estaba volviendo a ver a su papá. Volteaba a ver a su papá y volteaba a ver a su papá y volteaba a su papá. La recomendación fue, vamos a llegar a un acuerdo, o sea... Y entonces hay que pedirle a la niña que gestione lo que el papá no puede gestionar, ¿verdad? Entonces no lo veas, olvídate de él porque él no puede gestionar sus emociones. Sí, no, y algo muy sencillo. Yo le dije, mira, tu papá va a estar, ¿sí? Va a estar en un punto donde no la vas a ver. Pero va a estar. Entonces la indicación es, usted apóyela ahí, pero póngase en un punto ciego donde ella no voltee a verla, ¿sí?
fue un pequeño cambio, ¿no? Que le ayudó un poco, ¿no? Sí. Pero al final lo dices muy, muy claro, ¿no? Había un video viral que se usó hace muchos años de solamente quiero amor, cariño y comprensión. Eso es lo que quieren los niños. O sea, el niño, la referencia que tiene el papá, ¿sí? Para su autoconcepto, porque están construyendo un autoconcepto, una autoestima, ¿sí? Una valía personal, es la referencia que yo tengo hacia el otro. Y el otro más significativo muchas veces son los padres, ¿sí? También el entrenador, la figura del entrenador, ¿sí? Y a veces no dice nada, pero volteas y la cara es diferente. Sí. Es desencajada porque van perdiendo. Entonces, como tú dices, controlar nuestras emociones y trabajar la neutralidad, ¿sí? Y un apoyo neutro. O sea, apoyo neutro, no me refiero al vamos, ¿sí? Tú puedes, no pasa nada, ¿sí? O sea, sigue adelante, no sé, son lo que se me vienen a la mente, ¿no? Y bueno, hablando de esto, me viene la imagen de una escena de la serie que ahorita está muy de moda de adolescencia, que está en Netflix, donde justamente cuando el chico conversa sobre cómo es la relación con su papá y le preguntan sobre los deportes, él hace referencia de recordar a su papá como avergonzado de él sin que el papá le haya dicho jamás nada. O sea, él viendo las expresiones de papá y decía, volteaba para otro lado para no ver que yo no era hábil en el fútbol, entonces simplemente, o sea, él no le dijo nada, no hizo gestos, sino el no voltear a verlo ya tuvo un impacto muy significativo en su vida deportiva, en su autoconcepto, en su relación con su padre, o sea, de una manera muy impactante sin decir una palabra. O sea, creo que a lo mejor es peor, ¿no? El no me acerqué cómo estás, no volteo a verte que ahí estás, a validarte. Creo que hablamos de muchas maneras. Sé que ya tuviste oportunidad de ver las series, si nos quieres compartir un poquito de tu análisis o de tu opinión. Sí, digo, pues creo que la serie es buenísima, ¿no? Sí, buenísima. muy recomendada. Yo creo que todos la hemos visto. Hay un montón de análisis muy buenos, muy profundos a nivel de psicología y género, familia y un montón de cosas. Pero sí, mira, precisamente ahí toca muy poquito el aspecto del deporte, ¿no? Digo, al final, como les digo, el deporte es algo muy importante para el desarrollo del hijo de sus hijos. Y es una forma de construir mi identidad, mi autoconcepto. No recuerdo si hablaban de qué deporte era. Sí, también hay deportes que hablando de... Creo que era específicamente de fútbol. Que es que hay deportes que son muy, digamos, para la construcción de la virilidad, ¿no? O del género. Pero entonces, lo que yo veo y es eso, ¿no? Exactamente. O sea, un niño herido por su masculinidad o la construcción de su masculinidad, un niño con una autoestima pisoteada, ¿sí? El deporte como un medio de vínculo sano, de salida sano a una construcción, ¿sí? De esa autoestima, pues tampoco ahí lo encontró. Simplemente eso es lo que puedo ver, o sea, yo creo que la serie es muy inteligente, hay muchas cosas que como psicólogos podemos ver e incluso muchas se nos escapan, pero yo como especialista en el deporte creo que el director quiso poner esa parte importante del deporte y decir cómo el deporte también es un medio, ¿no? Sí. Y exactamente ese niño estaba en el piso y que si lo distorsionamos, como mencionaste, me gustó mucho la palabra que usas, lo distorsionamos, lo neurotizamos, pues termina siendo algo que acaba con el niño más que le destaque sus virtudes, que lo forme, que pues termina siendo lo opuesto, ¿verdad? Es como si usaras un arma en contra de tu propio hijo en relación a algo que puede ser muy positivo, resulta algo en lo que él se siente avergonzado, humillado por la mirada que le da su padre al desempeño que él tiene. uh-huh. Sí, a veces olvidamos que
o sea, el deporte es educación, eso es base, ¿no? Y a veces olvidamos que el fin de la educación es insertar al individuo en la sociedad, es el fin de la educación. Entonces, por ejemplo, a lo mejor le pregunto a los papás, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, después de haber practicado deporte, ya no lo practicamos? ¿Sí? Ahora, ¿cuántos de nosotros ya no lo practicamos por la rutina de vida? Puede haber un montón, puede haber muchos que salen a correr, ¿va? Pero ¿cuántos salieron heridos del deporte que no quieren ni saber nada? Por el entrenador que tuvieron, por cómo los acompañó el papá, ¿sí? Que al final deje de disfrutar algo que es disfrutable, ¿no? Entonces tenemos niños insertos en procesos educativos que al final no los insertamos en la sociedad de una manera sana. Sí. Sí. Y bueno, me parece así como muy importante este rol que nos mencionas de los padres, de cómo acompañar y cómo podemos distorsionar toda el acompañamiento. Se me fue una preguntita que te iba a hacer. Se me fue la idea. Bueno, ya te pregunté esto de la retroalimentación que damos como papás y bueno, las expectativas nuevamente del alto rendimiento. ¿Cuándo sí? O sea, ¿cuándo sí se da el alto rendimiento? ¿Cuándo sí ya acompaño a mi hijo de una manera distinta? ¿O cuándo pasa a ser de formativo a alto rendimiento donde yo pueda pensar, ok, voy a acompañar a mi hijo? ¿Cuándo se puede hacer ese switch? A ver si entiendo la pregunta. O sea, le enfocas como que si hay un momento. Un punto, sí, algún punto en el que mi mirada pueda cambiar o mi acompañamiento como padre va a ser el mismo, así si mi hijo esté seleccionado para nacionales o va al juego del colegio. O sea, ¿hay algo distinto en acompañar a tu hijo si es en un ambiente formativo o de alto rendimiento? No, yo creo que no. O sea, si hay diferencias en la forma de actuar, no. O sea, al final, el proceso del niño, el tiempo, sus propias mejoras, por sí solo vas viendo si es bueno para el alto rendimiento, ¿no? Sí. Si el niño, te lo pongo de esta manera, te voy a poner un ejemplo muy triste para mí porque es un chico que conocí hace muchos años, 15 años, 15 años, una sub-15 en un equipo de fútbol en Guadalajara donde estuve muchos años. El niño es seleccionado por el club, se lo traen de un estado del sur, ¿sí? De México se traen, le dan casa club, pero sus papás dicen, no, pues yo aquí tenía un trabajo muy sencillo, me voy para allá con mi hijo y nos vamos la familia, ya emprendemos y un acto muy bueno, ¿no? Dices, pues el papá va a ir a apoyarlo, ¿sí? La cosa es que yo veía al niño que tenía conductas de autosabotaje en el partido, se caía solo, se tropezaba mucho y esto no es normal. Pocas palabras, el niño decía, cuando pierdo, a veces hasta hay golpes en casa. ¿Sí? ¿Qué crees que pasó con ese niño? No llegó, tenía mucha presión por jugar, por hacerlo mal, ¿sí? Entonces, si tú tienes un apoyo positivo desde siempre como base, ¿sí? El niño, estando en un contexto de alto rendimiento, va a rendir. O sea, hay que exigirle a dar lo máximo. Eso sí. Hay que exigirle a no conformarse. Hay que exigirle o enseñarle a vivir el dolor, la derrota, ¿sí? Hay que estimularlo a vencer, ¿sí? La comparación social es algo que se desarrolla por sí sola, ¿sí? Los niños no se comparan, empiezan a compararse después. No es mala compararse con otro, porque eso es competir, ¿sí? Pero yo no puedo compararlo con otro. Sí.
Sí. Para los niños se dan cuenta, no necesitan que se No, los el niño muestres, quiere ¿no? ganar, el niño quiere jugar primero y Sí. quiere ganar, ¿no? Entonces yo creo que no hay como una línea de cuánto cambiar mi enfoque, no, hay que tener un enfoque de base, pero también hay que enseñarle, o sea, la exigencia, lo que es la exigencia, lo que es querer superarse, querer ganar es bueno, querer ganar es bueno, querer superar y querer superar al otro es bueno, ¿sí? Pero ¿a base de qué? ¿A costa de qué? Sí. Y bueno, en eso que dices, hay que como que enfocarlos y que se esfuercen y a competir y toda esta parte que también no nada más es como el apapacho y el acompañamiento emocional, sino también como la dirección. ¿Qué pasa cuando los niños con frecuencia abandonan los deportes o cambian constantemente de deportes? O te dicen, ya no quiero pero pues tenía un mes en el deporte y dices, pues es bueno, pero ya no quiere ir. ¿Cómo manejar ese tipo de situaciones o cómo saber si yo tengo que pedirle más que se quede al niño en cierto deporte? ¿O cómo crees tú que pudiéramos saber si requiere un poquito más de exigencia en ese sentido o aceptar los cambios que el niño dice, bueno, pues si no le gusta entonces lo cambio porque a lo mejor no es el deporte que es para él y le permito la experimentación? ¿Hasta dónde, cómo equilibro eso entre le permito experimentar o le exijo que se dé la oportunidad de estar más tiempo en un deporte para descubrir lo que tenga que descubrir? No sé, yo creo que también depende de la edad, ¿no? O sea, hay niños que muy chiquitos son más curiosos y hay que dejarlos. No sé si tenga que ver con lo que me estás preguntando. Hay un fenómeno que se llama el fenómeno de la especialización deportiva. Entonces, especializar a un niño en un deporte a muy temprana edad no es bueno, excepto que el niño le guste. Por ejemplo, hay deportes de especialización temprana como la gimnasia, en el caso de tu hija. Si le gusta, ¿sí? Si es buena, si destaca, le gusta que es competitiva por carácter y quiere quedarse ahí, pues a lo mejor pues a los 12 años la vas a ver en la Olimpiada, ¿no? Pero a veces yo como papá quiero que juegue fútbol, ¿sí? Y lo tengo ahí jugando fútbol, el niño quiere otras cosas y quiere fútbol. No, a veces es importante que nade, que piche, que bate, que enceste, ¿sí? Y eso le va a preparar más para un deporte, ¿sí? Muchos niños que tienen una especialización temprana, muchos sí llegan a tener una carrera, pero tienen un bagaje más amplio psicomotrizmente cuando practican varios deportes. Entonces, cada deporte tiene su etapa de especialización. Sí, incluso en el fútbol, hay que dejarlos que el niño juegue la posición que quieran, ¿sí? Que la disfruten, cambiarlos. Y no porque tú eres alto central, y central todo el tiempo, entonces ya el niño no jugó otra posición que quería, y que a lo mejor después iba a ser bueno, a lo mejor ya no va a querer jugar fútbol en un tiempo, no lo sé, ¿sí? Entonces, sí, cada deporte tiene su especialización, y es bien importante tener una amplitud de bagaje tanto en las posiciones de los deportes de equipo como en las disciplinas, acompañarlos a una especialización de acuerdo al deporte, ¿no? Sí, van en ese camino de que le guste, de que destaque, pero si no Hay quiere... una consulta personal. Por ejemplo, en el caso de mi hija, es buena en lo que hace porque le va bien en las competencias. Disfruta la clase porque la maestra me lo hace saber, yo lo sé, o sea, dentro de la clase está bien. Lo que yo noto es que le da flojera entrenar. O que tiene que ver con que prefiero estar afuera en los jueguitos que estar adentro en el entrenamiento. Y entonces mi tarea ha sido como enfocarla en de que, pues sí, el ejercicio a lo mejor a veces no tenemos ganas de hacerlo, pensando en que pues yo muchas veces no tengo ganas, ¿verdad? Y que pues es parte de la disciplina y la dinámica, ¿o me estoy equivocando? No, a ver, yo creo que a veces hay que darles un empujón. A todos nos han dado un empujoncito en cosas que no queríamos, al final hicimos y nos gustó y fuimos buenos, ¿no? Yo creo que hay que dar empujoncitos, pero no transgredir, ser consciente. Es que yo creo que como uno como padre tiene que darse cuenta de cuándo ya estoy transgrediendo y cuándo ya la estoy súper obligando, ¿no? A veces yo creo que más que obligar es convencer. Entonces, si ya la convencí, bueno, no voy a dejar que abandone tan fácil, no voy a tratar de convencerlo, ¿no?
Hay un ejemplo bueno, a lo mejor no sé si tenga que ver con, pero creo que sí. Hubo un portero, igual, un equipo en Guadalajara. Su papá haciendo una visita familiar que hacíamos en ese club, de visitar las familias, ya cuando estaban cerquita de primera división y así, para hacer el trabajo de integración que hacíamos. Y su papá me contó una historia muy bonita. Me dijo que el niño, cuando llegó a ese club, unas visorías, él era portero y que en su primer visoría le dieron una goliza. Y el niño regresó a casa ese día y ya no quiso ir. Dijo, ya no voy a ir, papá. Ya no quiero ir a entrenar a las visorías. Me metieron muchos goles, mi mamá, el niño así en la lona. Y el papá le dijo, no, mijo, no, usted va a ir, dijo. Usted va a ir y no me importa si después de que se termine el periodo de visorías, que son 3 días o una semana, si después de ese tiempo usted no quiere ir, lo voy a respetar, pero usted se comprometió con el entrenador, ¿sí? Lo van a estar esperando, ¿sí? Cuentan con usted y usted tiene que ir, ¿sí? Le dio el empujón en base a también algo que es la transferencia educativa del deporte, ¿no? Le dio valores. El niño se quedó y fue seleccionado nacional y al final él por convicción propia, por devoción a otra, bueno, él se fue al sacerdocio, ¿no? Al final él ya estando cerca de primera edición le llamó más el sacerdocio y dejó el fútbol, pero ya fue por otra cosa, ¿no? Pero es un ejemplo, ¿no? Que a veces lo apretó poquito, ¿sí? Dándole ciertas directrices de valores a la edad del niño que tenía unos 13 años, y le fue muy bien, sí, estuvo así de primera edición. Y creo que para eso tendríamos que conocer a nuestros hijos, ¿no? Porque pensando yo ahorita de que yo veo en conversaciones con mamás que es como el temor a forzar o a hacerlo mal, forzando a los niños. Entonces, cómo darte cuenta cuando requiere un empujoncito, cuándo darte cuenta que ya fue suficiente, creo que tendríamos que conocerlos, ¿no? Para poder notarlo, porque no hay como no hay una fórmula mágica para saberlo. O te digo que es bien importante, pues tú conoces a tu niña, entender cuándo ya está transgrediendo, cuándo ya la estás haciendo que vaya frustrada, ¿sí? Y puede que vaya una vez frustrada, ¿no? Porque mi mamá me lo dijo, pero al final le gustó, lo divirtió y a lo mejor termina y te dice, no, sí me divertí. Le cambió la actividad, sí, la emoción, pero tienes que conocerlo, tienes que conocer tienen que conocer a sus hijos, tienen que sí estimularlos, sí apretarlos obviamente, sí, pero... Y el enfocarnos en ellos, ¿no? En esta parte que decías, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? ¿Estás satisfecho? Como que ese es el enfoque ahí al final de los partidos, más allá de todo lo demás. Y yo creo, papás, mamás, que somos eso, somos papá y mamá y no somos los coach de nuestros hijos. Y creo que es algo que nos viene a recordar Javier el día de hoy. Y retomando un poquito el no volver o no distorsionar la formación deportiva de nuestros hijos, no neurotizar ese proceso, creo que es algo relevante de lo que yo me llevo el día de hoy. Poner atención a indicadores que nos den de si el deporte lo está disfrutando, si está conectado, si tuvo un mal día. Creo yo que es lo que va a hacer que nosotros tengamos un buen acompañamiento con nuestros hijos. Y bueno, pues te agradezco mucho que estés el día de hoy con nosotros. Creo que ha sido muy, muy relevante, muy importante y nos llevamos claridad. Bueno, al menos yo me llevo claridad de cosas que a lo mejor por ahí te digo, dudaba en relación a cómo lo estaba haciendo con mi niña, y te agradezco mucho tu presencia. Sí, no, muchas gracias, Tania, muchas gracias a los papás que nos van a escuchar. Y pues bueno, yo más les daría ese consejo, ¿no? Que los apoyen, ¿sí? Que aprovechen el deporte como un medio realmente formativo y muy poderoso. De verdad, México necesita más deporte social y educativo que deporte de alto rendimiento, ¿sí? Bastante. Como decías, eso se va a dar si está bien encaminado, ¿verdad? Y no saboteemos la formación deportiva de nuestros hijos.
Pues bueno, esto ha sido un episodio más de Paternidad en Construcción. Te agradezco mucho que estés el día de hoy viendo esta información. Espero que te haya sido útil. Y bueno, escríbenos en nuestras redes si hay algún tema de tu interés, comparte si te gustó y nos vemos pronto en el próximo episodio de Paternidad en Construcción. Mi nombre es Tania Ramírez. Que estén muy bien. Gracias.